cómo estas patotas terminan con la vida de un niño a manos de otro. Te rompe la cabeza de cualquier manera. Es criminal. Estamos hablando del crimen de Ezequiel Altamira, Sí. este joven de 16 años. Era una madrugada cualquiera en Ituzaingó, en Buenos Aires, afuera del boliche de The Club. La música ya se había apagado, pero la violencia apenas comenzaba. Ezequiel Altamira, de tan solo 16 años, caminaba con sus amigos hacia la plaza cuando la tragedia lo sorprendió. Un golpe seco en la cabeza, una caída silenciosa y una vida apagada sin que nadie pudiera detenerlo. Lo que parecía un simple robo terminó siendo un crimen que sacudió al país entero. Y lo más perturbador, el principal agresor tenía apenas 14 años. Pero antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo especial a Lourdes Freeman, que me escribió: eres increíble, me fascina cómo narras las historias, con respeto ante todo, tiene una vibra y un aura muy hermosos. Dios te bendiga y por favor continúa haciendo esto. Un abrazo desde Indiana, Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu gran apoyo, mi leyenda, lo aprecio con lo más profundo de mi alma, te deseo desde luego lo mejor. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla, cuídate mucho y desde luego espero que tengas una hermosa semana y que tus allegados se encuentren bastante bien. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la peor experiencia que tienes en una fiesta? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. A veces solo somos culpables de estar en un mal lugar o en un mal momento, víctimas aleatorias del destino, viendo lo que no debimos ver, elegidos por azar para ser sometidos, como si la mala suerte se enamorara de nuestro caminar, truncándonos el panorama, haciéndonos su presa. Nada resulta ser más frustrante e injusto que cuando debes resolver los errores de los demás, cuando por asuntos totalmente ajenos a ti, te ves inmiscuido en problemas realmente graves, cuando por azar te encuentras ante alguien de muy mala actitud, dispuesto a todo, o peor aún, alguien a quien no le importa nada, incautos ante las garras de un potencial conflicto que jamás buscamos, que se nos delegó por la incompetencia o malicia del prójimo, que simplemente no podíamos evitar. El joven Ezequiel Altamira fue un adolescente argentino, víctima precisamente de estar en el lugar equivocado, cuando por azar se encontró cara a cara con una pandilla de más de 10 díscolos adolescentes extasiados de adrenalina y tal vez algo más, quienes, empoderados por la multitud que los respaldaba, otros jóvenes delincuentes contemporáneos decidieron increpar a Ezequiel y a sus amigos, quienes en ese momento eran relativamente pocos y no eran precisamente conflictivos, sometidos a una tormenta de golpes que no lograron esquivar, a una lluvia de puños y patadas en un asalto callejero durante la madrugada. Tras el hurto en manada y la tremenda paliza, los jóvenes delincuentes escaparon de la zona, dejando en el suelo a sus incautas víctimas. Oriundo de Argentina, el joven Ezequiel Altamira era un adolescente bondadoso y gentil de 16 años, con una vida normal y semejante a la de otros jóvenes de su edad, pero él rara vez se metía en problemas y también tenía un temperamento, digamos que tranquilo, siendo un muchacho agradable para quienes lo conocieron en persona, que prefería evitar los problemas a toda costa y la violencia siempre le pareció innecesaria. El joven era hijo del señor Sebastián Altamira y de la señora Paola, una expareja de novios que se separó hace varios años, viviendo su vida en diferentes hogares, quienes con el paso de los años habrían forjado nuevas familias, conociendo
a más personas, aunque juntos vivían en el mismo vecindario. Ezequiel vivía con su hermana y con su madre, pero al ser vecino de su padre, ocasionalmente lo visitaba o platicaba con él, manteniendo buenas relaciones afectivas y una comunicación constante. El adolescente iba a la escuela número 8, Domingo Faustino Sarmiento, donde mantenía un buen promedio académico y disciplinario. Sus profesores lo llevaban en excelente estima, era un estudiante aplicado y muy servicial, con muchos amigos en la institución escolar porque sabía ganarse la confianza de las demás personas, siendo bastante leal y también bastante carismático. Rara vez el estudiante discutía con las personas de su entorno. A veces prefería ser condescendiente y evitarse líos, ya que no disfrutaba de los conflictos, por lo que nadie tenía ningún tipo de broncas ni disputas contra él. Como cualquier otro adolescente en su contexto, luego de la temporada de evaluaciones y estudios, tras haber superado los exámenes y proyectos estudiantiles, cuando tenía un poco de tiempo libre, disfrutaba de compartir y salir a divertirse con sus amigos. Bailar y escuchar música eran algunas de sus actividades favoritas. A veces salía con sus compañeros de escuela y se colaba en algún boliche donde permanecían hasta el día siguiente, volviendo a casa de manera responsable. Su familia le permitía darse estas salidas ocasionalmente, pues confiaban plenamente en él, ya que nunca les había traído problemas ni circunstancias incómodas, respetando sus compromisos y, como les digo, siendo bastante responsable. De hecho, siempre cumplía con su palabra a cabalidad, llegando a la hora indicada o incluso antes de la hora indicada, avisando previamente ante cualquier inconveniente o eventualidad, manteniéndose en comunicación constante con sus padres. Ezequiel Altamira y sus amigos pasaron una divertida noche en el boliche en una discoteca llamada el Club Leloir, donde por alguna razón no se percataron de que con un mismo documento de identificación, probablemente adulterado, entraron varias personas al lugar, pues cabe resaltar que tanto Ezequiel como sus amigos en ese entonces eran menores de edad. El 25 de octubre del año 2024, los jóvenes adolescentes bailaron y se divirtieron toda la noche, jugando a ser maduros, jugando de alguna manera a tener la edad correspondiente para estar en esos lugares, pero como les digo, eran muchachos buenos, eran muchachos bastante responsables. Incluso Ezequiel había avisado a sus padres que esa noche se iría de fiesta. Ellos sabían que estaban en el Club Leloir con sus amigos, presuntamente, por lo que no se preocuparon por su retorno ese mismo día, ya que el joven había anunciado que se quedaría en casa de uno de sus grandes amigos, el cual vivía cerca al club, quien le daría posada luego de la fiesta, regresando hasta el día siguiente con sus padres. Sin embargo, aunque efectivamente todo sucedió según lo acordado, Ezequiel durmió en casa de su compañero, pero el menor de edad no despertó al día siguiente, preocupando a la familia de su amigo y alertando a los servicios de urgencias. Luego de que los paramédicos confirmaran la muerte del menor de edad, la policía intervino en el caso y entrevistó a los 6 amigos del joven difunto, quienes revelaron los sucesos del día anterior. Precisamente el 25 de octubre, antes de la madrugada, cuando compartieron una noche tranquila en el boliche, confesando que se habían colado con documentación falsa y que habían tenido una riña. El 26 de octubre, en horas de la madrugada, los menores de edad aún estaban en la discoteca, pero se marcharon caminando a unas casas del lugar hacia la plaza,
pues el establecimiento no permitía que ningún vehículo de transporte público, ni taxi, ni Uber, ni particular, se acercara a las puertas del lugar en la madrugada, por lo que los chicos caminaron hacia un punto lejano para esperar su respectivo transporte, un servicio de Uber que habían solicitado aproximadamente a una cuadra del establecimiento. Fue entonces como poco a poco los jóvenes se vieron rodeados por casi 13 contemporáneos que los maldecían y retaban a pelear arrojándoles basura, gritándoles improperios, acercándose amenazantes entre empujones y bofetadas. En el grupo de Ezequiel solo eran 6 muchachos. Sus oponentes los superaban en número, con uno más que el doble, por lo que la paliza fue inminente. Aunque trataron de luchar, fueron agredidos y asaltados por esta banda, especialmente por 4 menores de edad que se sulfuraron en contra de ellos, golpeándolos con violencia hasta dejarlos en el suelo. El primero en ser atacado fue justamente Ezequiel, quien fue derribado con un contundente golpe en la sien, propiciado por un muchacho con un puño de hierro, una manopla metálica que llevó al suelo al joven impactado tras nublar su vista de un puñetazo literal. Luego el herido fue agredido sin compasión mientras estaba indefenso, aunque estaba desmayado, siendo irrumpido a patadas mientras aún se recuperaba del golpe anterior, siendo usada su cabeza prácticamente como un balón de fútbol. Tras el ataque, los agresores hurtaron los celulares de Ezequiel y también de sus amigos mientras se retorcían de dolor en el suelo. Asimismo, robaron el dinero en efectivo y tal vez algunos otros objetos de valor. Luego salieron huyendo en diferentes direcciones, demostrando que todo fue un ataque sincronizado, que ya conocían el lugar y que probablemente no era la primera vez que perpetraban un crimen semejante. Los encararon y les dijeron: párense de manos. Los corrieron para pegarles. El menor de 14 lo agarró a Ezequiel, lo golpeó en la nuca desde atrás y después lo pateó cuando ya está en el piso y le sustrajo el celular. Detalla el informe del abogado. El estudiante Ezequiel Altamira logró ponerse de pie luego de un rato. Asimismo, sus amigos afligidos, quienes tantearon sus heridas, descubrieron nuevas cicatrices, algunos moretones y raspaduras. Nada realmente grave aparentemente, embriagados por el dolor y la rabia, la cual no les dejaba pensar con claridad. Al parecer todos estaban bien, incluso el joven Ezequiel, quien, aunque se sentía un poco mareado, pudo volver en sí tras respirar un poco y calmarse tras el aterrador suceso. Los adolescentes volvieron al boliche para pedir socorro. Allí los paramédicos del bar atendieron sus heridas y les recomendaron ir a un hospital prontamente para que revisaran sus lesiones con más precisión y hubiese más seguridad. Los paramédicos también fueron claros con los amigos del joven Ezequiel Altamira, advirtiéndoles que no debía dormir por al menos las siguientes 2 horas por su propia seguridad y salud, ya que podría sufrir de un derrame cerebral o de una muerte súbita dados los golpes que recibió en su cabeza. Pasado un rato, los muchachos fueron a casa para descansar. Había sido una noche muy difícil y pues con un cierre bastante inesperado, pero el joven Ezequiel tenía la posada reservada en casa de su amigo desde momentos antes cuando organizaron su salida. Efectivamente, respetando las indicaciones médicas, los jóvenes esperaron 2 horas antes de ir a descansar, aunque había sido una jornada agotadora y se sentían cansados, débiles, por lo que luego de cubrir superficialmente sus lesiones, los muchachos fueron a dormir. Más tarde, ese mismo 26 de octubre, pero en horas de la mañana, al despertar, los jóvenes fueron a donde reposaba Ezequiel Altamira, quien tal vez fue el que más recibió golpes durante el ataque, notando que el chico no despertaba de su profundo sueño, que tampoco presentaba signos vitales y que al parecer había muerto mientras dormía.
Los paramédicos en el hospital confirmaron lo evidente que el menor de edad había dejado este mundo mientras reposaba en los brazos de Morfeo durante la noche debido a un golpe contundente en la sien de su cabeza, un golpe tan fuerte que le habría roto el cráneo en la región parietal, causándole una hemorragia interna, la cual lentamente lo mató entre jaquecas. Según los análisis de los médicos en la morgue, la hemorragia encefálica había generado un coágulo que constriñó su cabeza, aplastando su cerebro y causándole la muerte, probablemente tras el golpe con la manopla o por las patadas directas en su cabeza, las cuales recibió al caer cuando ya estaba en el suelo herido. Eso le generó una hemorragia con coágulos que le comprometieron todo el cerebro y que lo condujeron a la muerte, se detalla en el informe forense. La previa no hubo discusión anterior, nada. Ellos salieron del boliche y se fueron a la plaza a esperar el remis. Y esta gente aparentemente se dedica a eso, o sea, ya tiene como costumbre ir a abordar y a patotear a los que salen del boliche en la plaza. Y yo necesito justicia primero, en principal, y lo que quiero pedir, pero lo quiero pedir de corazón, y todos somos papás, y yo perdí a mi hijo. Los amigos de mi hijo, los testigos, tienen miedo, están asustados y no quieren que lo filmen o que lo sigan, que muestren sus caras, porque tienen miedo, como pienso, ¿no? Cuidan a los menores delincuentes, también me gustaría que cuiden a los menores sanos, buenos, lindos para la sociedad. La policía rastreó las cámaras de seguridad locales y también las de los inferiores de la discoteca donde comparecieron los jóvenes, el Club Leloir, constatando las versiones brindadas por los amigos menores de edad del joven Ezequiel, quienes contaron que tras el atraco vieron a los asaltantes huir en diferentes direcciones, cada uno por una calle diferente, demostrando que no era la primera vez que hacían algo similar, pues su mala reputación los precedía en la zona. El seguimiento de los detectives, tras analizar minuciosamente los registros de seguridad obtenidos, pudo demostrar que varios de los integrantes de la banda de adolescentes entraron a un domicilio local, el cual fue allanado, y de allí se lograron identificar a los 4 perpetradores del ataque, quienes directamente atacaron a Ezequiel y a sus amigos, quitándole la vida al menor de edad sin motivo alguno. Los acusados eran también hombres jóvenes menores de edad, por lo que sus identidades no fueron reveladas del todo ante la prensa, cuidando su seguridad, siendo simplemente reconocidos como alias Toto Pedroso, un joven de 17 años, el joven Maidana de 19 años y su hermano menor de 14 años, quien sería directamente el asesino junto a otro adolescente de apenas 15 años. El más pequeño de esta pandilla, el asesino de 14 años, fue quien golpeó con fuerza la sien de Ezequiel, quitándole la vida horas después. Sin embargo, dada su condición de menor de edad, básicamente era considerado inimputable por la ley argentina, la cual no permite que alguien tan lozano pueda ser condenado. La impunidad causó escozor y molestias en la comunidad general, quienes exigían justicia y querían ver a los jóvenes tras las rejas, castigados por su crimen, pero sus condiciones de ciudadanos especiales, al ser menores de edad, dificultaban mucho el ejercer contra ellos una condena ejemplar, por lo que la población argentina y la familia del joven difunto manifestaron su inconformidad públicamente, denunciando en redes sociales y ante medios de comunicación su inconformidad. Se organizaron marchas como homenaje a su pariente asesinado, exigiendo al Estado justicia e insistiendo por la memoria de su hijo ausente, señalando la negligencia del gobierno y el desinterés de la policía. Por otro lado, la discoteca donde estuvieron los jóvenes antes
Antes del ataque, el Club Leloir previamente tenía denuncias de altercados y momentos difíciles dentro de sus instalaciones. Además, no era la primera vez que allí entraban menores de edad, según varios informes, por lo que nuevamente fue denunciada por arbitrariedades en su administración. En la zona se sabía voces que habían bandas de adolescentes asaltantes desde hace tiempo, incluso habían rumores de cierta complicidad con los bares locales de la zona. En particular, el Club Leloir había sido clausurado varias veces por la ley, pero sus administradores hábilmente habían cambiado de nombre para sus múltiples reaperturas, burlando los protocolos y las normas legales. Una de las quejas más impactantes contra el infame lugar fue emitida años atrás por un joven y su amigo, quienes habrían ido para tomarse algunos tragos y compartir, pero fueron acusados de hurto de un dispositivo celular, siendo llevados por la fuerza hacia un lugar apartado, donde los guardias del lugar los sometieron, obligándolos a quitarse la ropa, siendo golpeados y retenidos por varias horas, acusados de ser ladrones, de ser malas personas, pues presuntamente se habían hurtado un teléfono durante la fiesta. Posteriormente, los jóvenes fueron liberados al no tener pruebas contra ellos. Al parecer, se habían confundido porque uno de ellos vestía similar al verdadero ladrón. Sin embargo, no obtuvieron ni siquiera una disculpa formal. Los afligidos denunciaron el lugar ante la policía, pero la ley simplemente ignoró esta queja, pues el espacio ya estaba saturado de lamentaciones y reclamos. Otro más no sería problema para ellos, tan acostumbrados a la indiferencia. La justicia posteriormente logró imputar de cargos a los jóvenes de 17 y de 19 años, acusados de hurto y homicidio, retenidos por 180 días con la posibilidad de prórroga a otros 180 días, mientras que los otros dos menores de edad de 14 y 15 años fueron dejados en libertad por el mérito de su juventud, incluyendo al directo asesino. Debido a los cargos por homicidio en ocasión de robo, los acusados mayores pueden recibir una pena de 10 a 25 años de prisión, según el artículo 165 del Código Penal, aunque el presunto autor de la golpiza no iría a la cárcel por ser inimputable. Antes de irme, quisiera extender comentarios sobre el caso de hoy, como es habitual en este canal, por si de casualidad me descubres con este caso. Lo primero que quiero decir es lo evidente, es una tristeza, es una tragedia completa. Me conmuevo con familiares y allegados de Ezequiel, quienes creo yo que han sido ellos, pero bueno, pues no tengo manera de corroborar, pero me han contactado directamente en redes sociales para que hable de este caso, que me parece que ameritaba un poco reflexionar sobre este caso, hacerlo visible y nuevamente levantar esa voz de justicia, porque estos ya son comentarios 100% personales, pero me parece que un menor de edad de 14 años ya está en capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Seguir pensando que las personas de 14 años de edad son como tábulas rasa que no saben identificar realmente sobre sus acciones, me parece que es un vacío legal que muchos países, no únicamente Argentina, tienen. Por tanto, es de alguna forma un sentimiento de inconformidad que puedo entender a los familiares, de decir, hombre, le quitan la vida a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, de una manera tan cruel, y seguramente por motivos tan vagos, no sé qué pudo haber sido lo que desató esta riña, pero supongamos que fuera por quitarles un celular. No le veo ningún sentido tener que siquiera agredirlos. Es decir, no justifico ningún tipo de hurto, pero si el objetivo era quitarles el celular o las cosas, pues quítenselas, pero no tienen por qué atacarlos. Es tan sencillo como eso. Entonces también creo yo que aquí está empezando a funcionar una cultura innecesaria de lo que consideramos hombría y lo que consideramos valentía, ¿no? Entonces, claro, estamos 15 personas y nos sentimos súper valientes de atacar a 6. Y ¡guau! Somos súper hombres, súper masculinos. Pero en el fondo eso es una actitud de cobardía. Una cobardía ahí toda disfrazada. Y también siento que
no se debería responder con violencia la violencia, ¿no? Esto sencillamente tendría menos impacto si hubiese justicia que desde un principio no solamente investigara con pasión y con responsabilidad ética, porque lo que pasó seguramente en este caso, como en otros tantos, es que uno le cuenta a las autoridades lo que está sucediendo, que estamos hablando finalmente de un homicidio, y toman las cosas como a la ligera. Claro, como no es tu familiar, no te importa. Y eso es lo que nos está dañando como sociedad, la poca empatía de ponernos en el lugar del otro, ¿sí? O pueden haber respuestas como es que se lo buscó. ¿Se lo buscó? ¿Perdón? ¿Cómo alguien se puede buscar un homicidio? Es triste, o sea, realmente me pongo en el lugar de los hechos y en el lugar de Ezequiel y me parece bastante triste. Me parece que la justicia dejó un sinsabor amargo, de esos que uno queda todavía con la necesidad de que algo más suceda, pero bueno. Es decir, lo único que quiero es enviarles un abrazo muy muy fuerte y exigir nuevamente justicia por este caso, por Ezequiel, y que su memoria nos acompañe para siempre, y espero que esté en un mejor lugar. Si llegaste hasta este momento, pues si quieres dejarle un misterioso like a la investigación del caso, estaré completamente agradecido. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios, o si no en mi Instagram de True Crime, soy Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos veremos en un próximo caso.